El artista cristiano puede expresarse por todo tipo de temáticas y reflejar perfectamente su arte y su condición de cristiano. Por eso el arte no necesita justificarse. Uno es artista y ya está. Y luego, pues si es cristiano, se notará en su obra. Lo he hecho con esta. A lo mejor podríamos haber hecho ese estudio de ver cómo podemos mejorar la composición sobre cualquier otro. Te hace ver las cosas de una forma diferente. Entonces yo creo que eso que transmite él es lo que realmente las personas de a pie pues no sabemos apreciar. Claro, tú valoras ahora entre esto y esto y ya tienes ese contraste. Y es totalmente capaz de transmitirnos todo lo que sabe, incluso de hacernos fácil lo difícil. Nos lo hace muy sencillo. Cada artista recibe influencias y Miguel Ángel Ollarvide no es una excepción. Formado en Bellas Artes de Madrid, fue discípulo de Antonio López Torres. Muchos le conocen por su programa de televisión Arcoíris y por su especialidad en los paisajes. Pero la influencia más importante en su arte y en su vida no tiene nada que ver con los pinceles y el óleo. Quizá una de mis cualidades más notables en el mundo del arte es el dibujo. Y eso me daba una seguridad a la hora de reproducir imágenes, a la hora de hacer trabajos, una seguridad de la que yo estaba convencido y pensaba que era que era infalible en el asunto del dibujo. Durante el tiempo de mis estudios, realmente pues todo lo que es mi vida religiosa o espiritual, podemos decir, quedó completamente apartada. No sentía realmente ninguna necesidad espiritual. Yo había empezado a trabajar como socio en un taller de arte y bueno, era un trabajo muy intenso, trabajaba muchas horas al día y en ese tiempo tuve no sé cómo definirlo, quizá los médicos podrían calificarlo como depresión, pero fue realmente un trastorno emocional muy profundo. Era realmente una situación muy terrible, yo me sentía fatal, o sea, tenía un sentido completamente trastornado de la realidad, distorsionado, realmente no tenía ilusión por la vida, por nada, absolutamente por nada. Era como si hubiera llegado a tocar absolutamente el fondo y entiendo que es en el momento en el que yo me doy cuenta de mi absoluta inmundicia, de mi absoluta debilidad, de que realmente no soy nada, y cuando me rendí a Dios, cuando yo decidí que Dios tomara el control de mi vida completo, empezó a cambiar completamente mi estado emocional y me recuperé completamente de ese estado depresivo. A partir de que cambia mi vida y descubro que existe eso que se llama arrepentimiento, empiezo a darme cuenta, no solo en mi propia vida, sino empiezo a analizar la obra de los grandes artistas de la historia, de algunos de los grandes artistas de la historia, y me doy cuenta que en sus propios cuadros se descubren infinidad de arrepentimientos. Entonces, bueno, pues todo eso, esa vida, ese nuevo nacimiento, ese descubrimiento de la acción de Dios en mi vida, de esa visión de arrepentimiento, de confianza, de fe, pues, como digo, pues sin yo querer, pues se manifiesta en todas mis acciones, en todas mis actividades. Por eso sí hay un cambio muy radical. Yo creo que hay un cambio bastante visible entre mis trabajos antiguos y los trabajos de ahora. Yo intento emitir una comunicación, transmitir una idea que no es, por otra parte, premeditada demasiado. Con esa intensidad de claro que ponemos ahí... Miguel Ángel Ollarvide sigue dejando huellas, con su arte, pero también con su vida, imprimiendo a todos los de su alrededor las huellas que Dios ha dejado en él. Mis clases de taller funcionan donde el profesor o el pintor pues va explicando a los
a los discípulos pues todo lo que vas sabiendo, todo lo que vas aprendiendo. Porque el maestro, a su vez, tiene que ser discípulo de sí mismo. Siempre saca lo mejor de ti sin criticarte o haciendo siempre una crítica constructiva sobre tu trabajo. Intenta, claro. Él es una persona muy religiosa, muy creyente y quizás la forma de ver las cosas es diferente, es más amplia, es distinta a la que podamos tener otras personas que a lo mejor no tienes tanta fe y tal. Y coinciden exactamente con las proporciones de la sección áurea. Por ejemplo, el arca de Noé, pero la proporción de altura con anchura es exactamente la sección áurea. Es muy difícil que si el mundo ha sido creado por casualidad, haya unas reglas tan estrictas y unas leyes tan estrictas que encima tienen tanto que ver con las preferencias estéticas del ser humano. Es decir, que creo que Dios, aparte de ser un Dios de orden, es un Dios de estética. Y hay un conjunto de valores estéticos que aparecen en la naturaleza, que son los que utilizamos también los artistas para crear construcciones armoniosas y construcciones bellas y estéticas. Está situado justamente en la sección áurea del cuadro, que es una proporción que establece que entre la parte grande y la parte pequeña hay la misma relación de proporción que entre la parte grande y el total. Es increíble. Lo cual quiere decir que hay algo que conecta esto y que las cosas no son tan por casualidad como todo el mundo se piensa. Porque la casualidad no puede poner ese orden en las cosas. Muchas veces ha surgido ese conflicto, ¿no?, de hablar de la existencia de Dios. Grandes filósofos han intentado encontrar razonamientos para explicarlo y yo creo que es algo que no se puede demostrar. Se puede explicar, se puede argumentar, se puede analizar a través de las cosas hechas. Como dice en Romanos también, que su poder se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de forma que cualquiera que observe no tiene excusa.